9 de la mañana, 4 minutos, 16 grados la temperatura. La bienvenida para el ministro de Defensa, Javier García. ¿Cómo le va, ministro? Barto, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, muchos temas obviamente vinculados con su cartera, pero de alguna manera también vinculados con lo que uno querría tratar de saber en la medida de lo posible, de reuniones que supone obviamente muy importantes para definiciones de estrategia, para de alguna manera balance de lo que hasta el momento han sido las diferentes medidas que se dieron en el gobierno, como por ejemplo la que se tuvo con todos los ministros para ir evaluando esta situación del COVID-19. Al Ministerio de Defensa le cabe, sin ningún tipo de dudas, un rol. Si hablamos del Ministerio de Salud o hablamos del Ministerio del Interior, el de Defensa tiene un rol fundamental. De hecho, lo vimos este fin de semana, por ejemplo, si se quiere, hasta una novedad en el control que se dio en el ingreso a Chuy con los militares, por si la gente no lo sabe, realizando un control, tomando la temperatura a una enorme cantidad de automóviles que pretendían llegar hasta Chuy y, bueno, exhortando al retiro de aquellos que no podían justificar una residencia para estar transitando en el lugar. Léase quien se vino de Montevideo para el Chuy, vaya a saber si hacer alguna compra o simplemente de paseo. Estos son elementos novedosos de la actuación del Ministerio de Defensa y que tiene que ver con el coronavirus. Sí, bueno, incluso hoy yo estoy acá porque preveíamos que no iba a haber buen clima, después modificó un poco, porque si no yo en este momento iba a estar en Paysandú, y dentro de un rato, después Paysandú en la tarde en Rivera, lo voy a hacer el jueves, trabajando allí con la Armada y el Ejército, en el trabajo que están haciendo en materia de frontera, y después en Rivera con el Ejército, ¿no? Así que lo cambiamos y aquí estoy acompañándolos y agradeciendo la invitación. Sí, un trabajo muy fuerte en primera línea de combate o contribución al combate al coronavirus y a la contención social en el Uruguay, sin duda ninguna. Y cuando tú decís, Humberto, en primera línea, yo lo asumo, así lo tomo, con respecto al destaque que tienen los efectivos. No al ministro, a lo ministerio, a lo político o burocrático, sino, y lo quiero hacer yo y subrayar, al trabajo que están haciendo los efectivos. Yo dentro de un rato voy a recibir los últimos números de esta semana, pero te puedo dar los de hasta la semana pasada, a un mes y días, un mes y una semana, de estar desplegados en frontera. Nuestros efectivos de las tres fuerzas realizaron más de 300.000 horas de servicio, mujeres y hombres de las tres fuerzas, en trabajo de frontera. No solo las 300.000 horas de servicio, 1.500 patrullas, 300 y pico largo de puestos fijos. El que tú relatabas recién de Chuy ayer es uno de ellos, que empezaron desplegándose con una misión que fue seguridad, fronteras, y que a los pocos días no es que cambió, se le agregó todo el trabajo del coronavirus. Ayer lo veíamos en el Chuy, contribuyendo en lo que era el despiste, como decimos en medicina, de casos eventuales de síntomas, fiebres, etcétera, pero también haciendo recuerdo a los uruguayos que no hemos superado nada. Claro. Porque puede haber una sensación, lo hablamos fuera de cámara, de, bueno, ya pasó. Acá no pasó nada. Estamos como si hubiera una gran tormenta mundial, nosotros allí, y estamos atravesando esa tormenta, pero todavía no se ve, ya quisiéramos verlo, pero todavía no se ve la otra orilla, ¿no? Y estamos atravesando esa tormenta que es algo que generó incertidumbre en el mundo entero. Todo el mundo está haciendo un aprendizaje. Sí. Y hay diferentes líneas de trabajo. Nosotros, en Uruguay, adoptamos, el gobierno, la población, adoptó una línea de trabajo. Podemos sí decir, lo estamos atravesando y nos da aliento la forma en que lo estamos haciendo. Sí. No por las decisiones del gobierno, o no solamente por las decisiones del gobierno, porque tomamos las decisiones que creíamos que había que tomar, convencidos y sustentadas científicamente, sino por algo mucho más importante, que es el compromiso de la gente. La mejor decisión
de gobierno sin un compromiso social no sirve para nada, no tiene un efecto. Aquí hubo decisiones, yo creo que en el buen camino, Sí. con un gran compromiso de la sociedad. Esto que Y eso es lo dice... que da, pero cierro, Sí. acá no se terminó nada, estamos atravesando. Por eso, cuando a veces hay alguna señal de afloje, hay que decir, esperen, no podemos tirar por la borda todo lo que hemos hecho, porque hay mucho sacrificio de la gente, mucho sacrificio de los trabajadores, de los comerciantes, de los productores, de la familia, de los chiquilines. Sí, sí, evidentemente. ¿No? Un mes y medio. Y ni nos olvidemos de nuestros adultos mayores que sabemos son los que la están pasando peor, porque al saberse población de riesgo justamente se han visto alejados de sus afectos, es decir, más allá de la exhortación permanente, ya no solo de las autoridades, sino de todos, de no abandonarlos, pero hay una situación real en la que ellos se han tenido que mantener y se van a tener que mantener un tiempo más en esa cuarentena. Decime a mí, mi vieja, bueno, iba a decir la edad, pero no lo voy a decir porque si no me está mirando. Es coqueta. Pero andan en torno a los 90, pasado un poquitito quizás. Y hay que ver como la veterana banca, leyendo mucho, televisión, pero falta el contacto con Falta ese contacto. ¿No? A lo que voy, ministro, con esto es, de alguna manera, uno ha comprendido, y creo que eso es lo que ha comprendido la ciudadanía en general, que desde el gobierno se van dando pautas, algunas de ellas obligatorias, otras son exhortaciones, otras se van tornando obligatorias en la medida que algunas actividades comienzan. Entonces, bueno, para que esto empiece se necesita que sea de esta manera. Uno eso lo va entendiendo, pero al mismo tiempo empieza a olfatear, y acá voy a la reunión del viernes, empieza a olfatear que a nivel gubernamental, entre quienes asesoran científicamente al gobierno, como que nos están poniendo la vara mirando a septiembre, en todo caso, para estar pensando en una cierta normalización. Uno cree ya que el periodo de invernal, que es muy duro desde el punto de vista económico, no solamente por... yo hago el chiste siempre con Danilo y con Lorena, les digo, en el invierno se gasta más, el invierno es más caro siempre. Uno empieza a darse cuenta que de alguna manera todo esto nos va a llevar, sí, a que haya algunas actividades que se reactiven, pero que vamos a tener que ir pensando que esta situación de normalización recién podría estar planteada hasta septiembre, sin cometer una infidencia, pero de alguna manera es hacia eso que apuntan los científicos que asesoran al gobierno, a decir, miren que esto viene para largo. A ver, Humberto, primero, no hay fecha fijada. Todos en el mundo, nosotros también, todos estamos haciendo un aprendizaje de cómo enfrentar un enemigo biológico nuevo. Yo soy muy lector de la prensa internacional, de los diarios internacionales, he estado leyendo El País de Madrid y El Mundo y Folia de San Pablo, y uno ve cómo en realidades diferentes, continentes diferentes, se miran con lentes distintos. Lo que sí está claro, y tenemos absoluta certidumbre, es cómo hay que liderar esto. Primera cosa, una anotación al margen. Sí. La primera diferencia, porque conclusiones va a haber muchas. Yo podría adelantar una conclusión. Es bien diferente cómo le ha ido a los países en virtud del liderazgo político que han tenido. Países que han enfrentado con liderazgo político, con decisión, con transparencia, les ha ido, les está yendo dentro de la gravedad mejor que aquellos países que su liderazgo político no respondió a la altura de las circunstancias. E incluyo al Uruguay dentro del liderazgo político imprescindible y acorde con las necesidades que imponía la gravedad de los hechos. Acá hubo un gran liderazgo político, hay un gran liderazgo político, con un gran compromiso social, que fruto de se comunican las dos cosas. Segundo, como no hay fechas, uno tiene que establecer cómo es el tránsito, cómo camina hacia ese horizonte. Y el camino hacia ese horizonte es de pasos cortos, pero seguros. ¿Qué quiere decir esto? Que cada paso que vayamos dando lo vamos a dar primero por el sustento científico que tenga esos pasos. Por eso el equipo de científicos que se ha conformado. Por ver, después de testear, de dialogar, de analizar, si ese paso es un paso que va en el camino correcto. Así que van a ser hacia ese horizonte ordenador pasos cortos y cada uno de los que vayamos dando va a ser meditado, analizado y sustentable. ¿Cuánto va a durar? Bueno,
Acá me sale un tema profesional como médico. Hay una definición de la Organización Mundial de la Salud que a mí, desde el punto de vista personal, individual, Sí. que es la definición de salud, que yo lo extrapolo a la definición de salud de una sociedad. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Con respecto a la definición de salud de cada uno de nosotros, que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, que la salud es un completo, quiere decir una combinación de salud física, mental y social. Cuando uno habla de social, está hablando de lo económico también, ¿no? Si uno lo extrapola a la sociedad, una sociedad sana no es aquella sola una sociedad que solo está libre de enfermedades, sino que también hay que agregarle una salud social y económica. Por eso que nosotros ese tránsito hacia la nueva normalidad lo vamos a hacer moviendo las perillas de acuerdo tal de que todo ese completo, todo ese conjunto de saludes haga que todos estemos mejor. Obviamente, por eso que entre otras cosas nosotros adoptamos el criterio de la no cuarentena obligatoria, sino del convencimiento. No fuimos al sometimiento, fuimos al convencimiento y tuvo buenos resultados. Lo hablamos fuera de cámara recién, tú me decías que habías visto cómo negocios, cuentapropistas, comercios chicos, de a muy poquitito iban, abriendo algunos sus puertas, pero que da una enorme tristeza ver así, y sí. Y todos sabemos que eso no dura para siempre, no puede durar para siempre. Un artículo de Folia de San Pablo de estos días traduce un artículo de la revista Ciencia de Harvard y decía que esta, por ejemplo, situación del distanciamiento social es algo que va a haber que acostumbrarse y que por lo menos va a durar hasta el 2022, dice la Universidad de Harvard. Ayer el doctor Cohen decía, para los que somos futboleros, ¿no? Eso de ir al estadio, gritar el gol y abrazarse va a ser una cosa más distanciada. El mismo gol, el mismo grito, pero distanciado, ¿no? Like. De ese, gabinete, de la reunión con el presidente de todos los ministros, usted fue el vocero, pero en el fin de semana se dio esta situación de los residenciales, ¿no? ¿Esto hace cambiar esta estrategia de perillas que usted mencionaba y que se viene hablando? Es decir, la que se pensaba abrir o alguna que se abrió se cerrará. Lorena, ayer hubo dos noticias en el correo del día que a mí me impactaron como sociedad. Una que leí de mañana, que es la cantidad de denuncias de abusos en niños. Cientos. Y la de la noche, el tema de los residenciales. Como definición, una sociedad que no cuida a sus niños y que no cuida a sus adultos mayores no es una sociedad de primera. Quizás la definición de una sociedad o la calidad de una sociedad se ve en cómo esa sociedad cuida a sus niños y a sus adultos mayores. Ayer las dos noticias fueron muy impactantes. Se tomaron las decisiones que son complementarias de algo que se tomó a las 24 horas al primer día de diagnóstico de los primeros 4 casos en Uruguay. Al día siguiente se tomó una decisión con respecto a los residenciales para gente de adultos mayores, que fue la de prohibir las visitas. Ayer escuchamos al secretario de la Presidencia, Álvaro, explicaba que estaba identificado cómo había sido el contacto que generó. Sí, decía una falla en el protocolo, ¿no? Y el protocolo es el tema de la visita, ¿no? Lo que se había prohibido. Lo que pasa es que es difícil de hablar de un protocolo cuando la mayoría de los y eso es lo que a mí me impactó mucho, ¿no? Haber sostenido tanto, hablado tanto de las políticas sociales y haber descuidado tanto a nuestras compatriotas más vulnerables, que son los veteranos solos. Me impactó muchísimo eso. Por eso que creo que no cambia, sino que agrega a cosas que se habían decidido decisiones nuevas. Como las vamos a tomar en ese ámbito o como las vamos a tomar en cualquiera de los otros ámbitos de la vida social. Porque lo que decía al comienzo, estamos en un proceso donde hay un enemigo desconocido, es un enemigo biológico, que no le conocemos la dinámica. No se lo conocemos acá y no lo conocen en la Clínica Mayo, vamos a entendernos, ¿no? Si en los primeros lugares del mundo, científicos. Entonces, vamos a tener que necesariamente hacer ese aprendizaje. Nosotros tenemos una forma, cuando digo nosotros digo el Uruguay, una forma de encarar ese desafío, que es
con liderazgo político, con asesoramiento científico y con compromiso social. Son las 3 patas para encarar esta realidad nueva que tenemos. No, yo le preguntaba esto de las perillas, porque si se extiende la situación en los residenciales y un 3% de personas en esa edad, que probablemente sea más alto, ¿no?, en esas edades, requiere internación en CTI, podría generar digamos, un esfuerzo adicional de las camas de CTI. Bueno, ahí tenemos... Por lo tanto, generar problemas para el resto de la población y por eso venía mi pregunta sobre las perillas. Y está bueno, la ato con algo que decía o que dijo Humberto al pasar, que es el frío. Sí. Lo que nos enfrentamos ahora en estos próximos días inmediatos, ¿no? Y ahí se suma, ya no es solo el coronavirus, es la gripe estacional, la influenza, que genera problemas muy serios de salud todos los años y muertes también, ¿no? En las poblaciones vulnerables y en aquellas personas que tienen comorbilidades, es decir, que tienen enfermedades agregadas. Entonces ahí tenemos que ver qué hacemos cada uno. Ahí no me corresponde a mí, yo trabajo en el Ministerio de Defensa, es mi responsabilidad, así que les voy a hablar de lo que estamos haciendo nosotros. Sería un atrevimiento que me introdujera en políticas que llevan adelante otros colegas en el gabinete. Nosotros en el Ministerio de Defensa tenemos un pequeño Ministerio de Salud, que es Sanidad de las Fuerzas Armadas. 150.000 o más quizás beneficiarios, así que es un grupo importante de uruguayos. Ahí estamos trabajando con el equipo de gestión, ya de hace bastante, desde antes de asumir. Hemos, en virtud de las circunstancias actuales, ya hace 3 semanas trabajado en cómo reforzar las unidades de CTI. Tenemos 17 unidades o 17 camas de CTI, vamos a aumentar a 25 unidades de CTI. No es una decisión de levantar una perilla y no, se requiere equipamiento y se requiere recursos humanos. Puede tener todo el equipamiento, todos los respiradores, puede tener 4 respiradores por cama, pero si no tiene NERS, auxiliares y CTIistas, no sirven para nada. Y lo mismo, puede tener todos los recursos humanos, pero si tiene los instrumentos, entonces iniciamos una línea de trabajo para obtener respiradores. Necesitamos 8 o 10 respiradores más en un momento en que todo el mundo pide respiradores. No es changa. Y Uruguay compite diferente a lo que puede competir otros países más poderosos que nosotros. Pero bueno, estamos trabajando ahí. Quiero agradecer acá, en este momento, a empresas privadas que están ayudándonos en eso. El grupo de empresarios que hizo la jornada aquí, en los medios de comunicación el fin de semana anterior, y recibimos también ahora otros instrumentos, tapabocas, etcétera, el día viernes. Pero nos están ayudando mucho con ambulancias y respiradores. Y lo que significa contratación de recursos humanos especializados, que también estamos en esa línea de trabajo. El equipo de sanidad lo está haciendo muy bien. Esperemos que esta dinámica haga que dentro de los contagios y los nuevos casos que vemos todas las noches, la cadencia sea de tal forma que nos permita sostener los requerimientos en materia de asistencia de camas y de esta atención especializada. Doctor, le hago una consulta que tiene que ver con el coronavirus, sin duda, porque voy a hacer mención a simplemente un mínimo porcentaje de la actuación de su ministerio con respecto al tema coronavirus, pero a ese debate que se reabrió a partir de las declaraciones en el Parlamento del senador Guido Manini Ríos con respecto a los militares procesados, condenados por hechos cometidos durante la dictadura. En esa polémica que se vuelve a generar siempre entre militares sí, militares no. Y yo voy a hacer como resumen algunas de las imágenes que vimos los uruguayos en este tiempo de ayuda humanitaria en la que su ministerio tuvo una participación fundamental. Y estoy hablando de la Armada, pongo el caso del crucero, por poner uno, la Fuerza Aérea, los vuelos con la cantidad de repatriados, el Ejército, con lo que hablábamos recién de los controles de frontera, podría hablar de los barbijos, podría hablar de un montón de situaciones que uno ha visto desde el Ministerio de Defensa. Se trata de colaborar, se trata de estar ahí, como dije yo, en la primera línea. Esta puede ser una buena oportunidad para que cierta herida que parecería no terminar de sanar nunca en el Uruguay
comience a tener por lo menos otra perspectiva para las nuevas generaciones, con un Ministerio de Defensa, con unas Fuerzas Armadas casi permanentemente al servicio de la población? Yo, Humberto, no veo una distancia de la población con las Fuerzas Armadas. Es más, el último encuesta que conozco con respecto a las instituciones da al Ejército en primer lugar, hace ya un tiempo atrás. Vivo en Uruguay. Digo porque y soy dirigente político. Por eso hice mención a lo que dijo Manini Ríos, porque inmediatamente generó, ¿verdad? Una cosa es los políticos. Bien. Y otra cosa es la sociedad. Yo en la sociedad no veo ningún distanciamiento. Lo veo en algunos sectores políticos, que hay prejuicios. Pero vamos a entendernos. El 90 y pico % de los uruguayos, cuando ven al soldado de cualquiera de las fuerzas en la inundación, rescatando gente, alimentando, preparando las lentejas, la cazuela, el alcohol en gel para los hospitales, ayudando en el asentamiento, no lo veo que alguien diga, no, mire, no porque usted es soldado y así que yo su ayuda no la recibo. Por algo están en esa ubicación, esa consideración social. El soldado surge del pueblo y está junto al pueblo cuando más lo necesita. El soldado es el servidor público más humilde que tiene el Estado uruguayo, pero es el primero que está cuando las papas queman, cuando la inundación, cuando el tornado, cuando el rescate, cuando hay que traer gente del exterior y juntar a la familia uruguaya, cuando hay que ayudar a gente que no conocemos porque son de nacionalidades muy lejanas, pero los llevamos para su país y los ayudamos a que pasen con su gente también, en la frontera. Es decir, que haya sectores políticos, como los hay, y dirigentes que puedan tener prejuicios es una cosa. Ahora, me da la impresión que mi Uruguay, el que vivimos todos nosotros, tiene otra consideración que es enormemente de respeto hacia el trabajo que realizan nuestras fuerzas. En mucho silencio, como usted bien dijo al comienzo, Humberto, como tú dijiste bien al comienzo, diciéndole sin imposiciones, porque no hay mandato legal. Ayer en el Chuy, señor, señora, estamos combatiendo contra un enemigo complejo, que mata gente. No venga, usted está en Montevideo, está en Maldonado, está en Canelones, no venga el Chuy. ¿Sabe lo que me llamó la atención? Se lo decía Lorena recién, que fue quien hizo el informe para Subrayado. Acá estamos viendo las colas de los autos justamente en la Ruta 9 cuando se realizaba este operativo, que hablaron de 800 automóviles. A ver, a mí me llamó la atención que solo a 30 se los tuvo que exhortar para volver. Es decir, desde la mentalidad acá de Montevideo uno dice 800 autos para el Chuy, de los 800, 600 iban a comprar al Chuy viniendo desde otros lugares. Que solo 30 hayan tenido que ser exhortados cuando se les exigía el demostrar algún tipo de residencia en el Chuy, me pareció que fue un número bajo. No sé si lo ve desde ese punto de vista o de repente no creo que a un control militar se les haya escapado la tortuga, capaz que uno, pero no creo que con lo que se solicitaba se hubiera escapado más de 30. Me pareció poca la gente, o sea que en realidad era gente que tenía que circular por razones o familiares o de trabajo o porque realmente tenía residencia en el Chuy. Yo recibo reportes diarios del trabajo de nuestros efectivos en frontera. Con los altercados en el sentido con los eventos que hay, de algunas cuestiones de decomisos, situaciones, una persona que iba escondida en una caja de un auto antes de ayer, el jueves de noche, volviendo de noche en Río Branco, venía de Porto Alegre, con todo lo que significa en materia sanitaria eso, es decir... ¿Escondida en el sí, baúl de un pero auto? Ya nuestros efectivos han descubierto ya varios, ¿no? En Noblía... Son brasileros que intentan ingresar. Sí. En Noblía, la semana anterior, un camión venía con un acompañante, tenía documentos de camión. Ustedes saben que el tránsito comercial está autorizado. Claro. La compañía no, le dijeron para atrás, se fue el camionero. Cuando volvió venía solo el camionero, pero los efectivos dijeron, vamos a la caja. Y venía en la caja con dedo, así que vuelta para atrás. Otros ciudadanos brasileños también allí. En Río Branco el jueves o viernes de noche. Yo el número exacto no tengo, pero están actuando con una profesionalidad. Pasa una cosa bárbara. Ahora que todos estamos, ya hay tiempo, ¿no? Pero todos recibimos WhatsApp de todos lados y en Uruguay no hay teléfono celular que no se consiga. Yo sí recibo muchos WhatsApp y me da enorme satisfacción, no en lo personal, sino por el trabajo que hacen nuestros efectivos.
mensajes de agradecimiento que recibo de gente que no conozco, que consigue mi celular, como decía, por allí, y me dice, acá estuvieron, la primera vez que veo gente del Estado que está acá, el soldado, qué seguro me siento. Entonces yo el número exacto no lo sé, lo que me parece muy claro es que si hoy, imaginemos esta circunstancia, apenas va un mes y medio, porque estamos aplicando una ley que es de octubre del 2018, pero se empezó a aplicar el 16 de marzo. Que si hoy sacamos esos más de 300.000 horas de servicio de mujeres y hombres y el trabajo que está haciendo estos efectivos, hoy los uruguayos no nos imaginaríamos la frontera del Uruguay sin los efectivos de las Fuerzas Armadas. Y pensar que llevan solo un mes y medio, ¿no? Hoy nos sentimos más seguros, hoy sabemos que hay un Estado presente en un lugar muy sensible, que es un lugar ya no poroso, un lugar donde habitualmente pasaba de todo. Exacto, ya no estamos hablando solo del contrabando. Si a alguien se le ocurriera decir, saquen a las fuerzas de la frontera, el uruguayo creo que le diría, espere, aguante. Sí, porque ahí, ahora, desde el punto de vista sanitario, es muy importante tener bien delineado y controlado. Y de seguridad encontraron los efectivos, encontraron aquí cerca, relativamente cerca, Nueva Palmira, a 10 kilómetros de Nueva Palmira, un campamento que hacía 6 años que estaba instalado allí, gente que tenía antecedentes, una persona que tenía antecedentes penales, armas modificadas, 6 años que estaban allí, ¿no? Entonces me parece que hoy la presencia es muy importante. Doctor, tengo que cerrar, pero esta es una curiosidad que se me generó a partir de que conocimos la noticia de que un dron estuvo sobrevolando un penal donde hay un importante narco esperando para ser extraditado de los Estados Unidos. Le hago una pregunta. ¿Es ese dron, el derribarlo o no, por decirlo de alguna manera, es jurisdicción del Ministerio del Interior porque tiene que ver con el penal o le ha pedido participación al Ministerio de Defensa para tratar de tener algún tipo de control sobre eso? Trabajamos con Larrañaga pero muy coordinados. Esa es otra novedad quizás de estos tiempos. Ministerio de Interior y Ministerio de Defensa trabajamos con absoluta sinergia. ¿Por qué? Porque nosotros, y yo particularmente, tengo un concepto que es el que el presidente comparte, nos impulsa a hacerlo, donde la defensa y la seguridad son cara y contracara de un mismo trabajo. No hay defensa, no hay sociedad segura si no hay un país bien defendido. Y por lo tanto, en estas circunstancias que usted relataba, como en otras que se saben públicamente y otras que no se saben públicamente, que son reservadas, Interior y Defensa trabajamos muy fuerte y con mucha coordinación. Y así debe ser. El trabajo de frontera es el más notorio, ¿no? Y está muy bien lo que dijo el ministro Larrañaga el otro día con respecto a la actitud que iba a tomar o que había ordenado. Le agradezco mucho estos minutos, un placer como siempre haberlo tenido. Le deseamos una buena jornada y este fin de semana fue, como usted lo dijo, ¿no? Particularmente duro para los uruguayos, lo que mencionó, ni que hablar de los residenciales, lo de los niños. Tuvimos además la pérdida de un estupendo parlamentario y político como Chiflé. Ha sido un fin de semana... Yo compartí con Chiflé, que me fui un minuto. Ayer o hoy leí alguna crónica y absoluta verdad. Era el primero en llegar a cámara. Cuando digo el primero, es decir que uno competía, yo soy puntual, competía a ver si le ganaba o no le ganaba nunca. Siempre estaba, la reunión de cámara empezaba a las 4 de la tarde, estaba 4 menos 10 allí. Así que el honor de un Uruguay que despide a un enorme caballero de la política como fue el diputado Guillermo Chiflé. A su familia, un enorme abrazo y honró al Uruguay. Muchas gracias, ministro. El ministro de Defensa, el doctor Javier García, en la mañana de Arriba Gente.